existen inventores chingones. Como Thomas Edison. Steve Jobs. Y hablando de esos, no te olvides del gran Luis Muñoz. Hay uno de esos, Elon Musk. Sí, pero el día de hoy vamos a hablar de inventores reales, de inventores chingones, y no de los modernos, sino de los antiguos. El día de hoy vamos a dar un viaje al pasado, a los grandes inventores de diferentes épocas. Sí, hablamos de la tecnología antigua de nuestros ancestros. Así que listos o no, comenzamos. Bienvenidos a La venganza del troll. un espacio para los geeks, Para los frikis, para los otakus para los geeks y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción. y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya. Dale play a esta cosa. Aunque ustedes no me lo crean, en la antigüedad, en el mundo antiguo de Egipto, Grecia, las culturas precolombinas e incluso en varias partes de China y Medio Oriente han surgido mentes increíbles que han visualizado el futuro antes de llegar a él. A ver, chicos, esto es muy interesante, porque nosotros al principio les decíamos de que, ok, ha habido inventores chingones en nuestro siglo, y se no entendí la referencia que diría. Pero la idea es de que hay mentes que durante los últimos 10 años nomás han revolucionado mucho, digamos, la tecnología. Hasta el pinche Mark Zucaritas, al que espero que no nos escuche. Al que le deseamos una horrible muerte. Y nos cayó el Facebook esa semana pasada. Ya, pero otra cosa, la cuestión es que este cuate, ¿no?, revolucionó el internet creando su puta red social, ¿ya? Al mismo tiempo, en la antigüedad ha habido personas que así, o sea, en las necesidades antiguas que tenían en ese momento, han creado cosas que, o sea, han tardado en redescubrirse porque, o sea, ya habían. Y nosotros, sobre todo el hombre occidental, decía, no, esa madre no existe, nunca ha existido, esa cosa no, le inventamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos personas tecnológicas. La revolución industrial ha ayudado a esto. No, cabrón, en la antigüedad ya había. Ya eran importantes y tenían un uso. Y muchos de estos también se desconoce su uso real, pero están hechos de una forma tan curiosa que en la actualidad tampoco las hemos podido, algunas de estas que vamos a mencionar, hemos podido replicar. Y vamos a empezar con una de las más antiguas. Hablamos de la antigua Grecia. Nuestro querido Platón tiene un invento increíble, el primer despertador, o llamado también como el reloj de agua. Este despertador era más que todo una vasija en la cual se llenaba de agua, pero no de una forma normal, sino más bien tenía una especie de fisura de la cual poco a poco caía gotas de agua. Platón creó esta fisura especialmente para que cada día empiece a llenarse hasta las 6 de la mañana poco a poco. ¿Qué pasaba cuando llegaba esa hora? En el fondo, bueno, fuera de la vasija había un pequeño plato, un poco hondo, donde se encontraba una varilla de bronce. Una varilla de bronce que poco a poco se elevaba con el agua y se levantaba. Se levantaba de tal forma que tocaba un mecanismo arriba y esto hacía que poco a poco salieran bolitas de metal chocando contra el plato de la varilla de bronce. Así que cada vez que eran las 6 de la mañana sonaba. Sí, no, y no eran personas cogiendo. No, aplausos, ¿qué? La cuestión era, esta varilla chocando con unos metales, ya, por no decir bolitas. Sí, metales. Ya, chicos, dentro de lo que hemos visto en la tecnología antigua, siempre nos hemos dado cuenta de que las diferentes civilizaciones en diferentes partes del mundo han tenido formas de medir el tiempo, de diferentes formas. Entonces, recordemos que hace no mucho, bueno, sí, y es algo, y es relativamente mucho porque ya han pasado 9 años, ya. Recordemos el querido año 2012, donde gracias al calendario maya, ellos tenían una previsualización del tiempo a través de su calendario, donde ellos citaban que de alguna forma, a través de la lectura de la astronomía y astrología, una mezcla de las dos, han predicho que iba a haber males desde el 2012. No vamos a hablar de esos detalles, pero sí, la cuestión es que ya tenían relojes. También tenemos otras menciones a este tipo de tecnología con respecto al tiempo en la cultura inca también, donde se hacían diferentes tipos de atados para controlar el tiempo. También tenemos
principios básicos de lo que son los números en lo que es el Medio Oriente, Mesopotamia también. donde ya se hacían cálculos numéricos más allá del tiempo, también de las cantidades, donde se medía la cantidad de grano que se producía para un reino, por ejemplo. Entonces, este tipo de saberes no solamente eran de Occidente, porque ahorita estamos hablando de Grecia, y Grecia ahorita actualmente está en Europa, entonces se podría considerar del mundo occidental. Pero anterior a eso también, en parte de Asia, ya se tenía bases en tanto India como en China de medidas del tiempo, y es lo que también se conoce como el reloj solar. Entonces hay una evolución en que la humanidad siempre ha querido ver reflejada y tener una medida exacta de cómo se controlaba el paso del tiempo. Y es muy interesante saber que Platón fue un paso más adelante. Yo me voy a despertar a las 6, cabrón. Sí, ya. A las 6. Bueno, también hay que aclarar algo. Unas bolitas, unos metales cayendo no despiertan a nadie. Actualmente nuestros celulares deberían ser demandados al creador del sonido del despertador, ¿o no? Por eso lo personalizas, cabrón. Ya. Bueno, pero son horribles todos. Pero en aquel entonces un metal cayendo no despertaba a nadie. En esos tiempos sus oídos eran mucho más agudos, pero de tal vuelo que podían escuchar estas madres. Imagínate, pues no había el ruido acústico de las calles, del tráfico aéreo, no, del tráfico en general. No escuchaban rock pesado, no te dañabas los tímpanos, o sea, no escuchabas reggaetón, o sea, wow, qué bendición. Ya. Qué bendición. Qué bendición, por eso mismo, o sea, podían ser sensibles ante este tipo de cosas. Entonces, vamos a pasar a otra cosa también misteriosa. Mientras en Grecia estaban creando el primer despertador, en China diseñaron lo que serían las bases del primer sismógrafo, el primer mecanismo hecho por Zhang She, uno de los eruditos, una de las personas más inteligentes de China, los cuales creó una vasija hecha de bronce que tenía 7 dragones en diferentes posiciones, simulando una brújula y a diferentes puntos cardinales. Claro, estos basados en el territorio chino. Ahora, estos dragones en su boca tenían metales de acero. Metales de acero. Y cuando sentían un terremoto, ya sea en cualquier provincia del territorio chino, este dragón lanzaría la bolita marcando de dónde se encuentra el terremoto en la dirección de la brújula. Abajo existían 7 ranas en las cuales caía esta bola, señalando el lugar donde se encontraba el terremoto. Y la dinámica de esto es que la estructura que está realizada y el punto donde se ponía este artefacto era muy específico, y al mismo tiempo el material, valga la redundancia, era muy sensible, porque a cualquier mínimo esfuerzo podía hacerse que se detone, y esa era la idea en sí, porque como hasta hace 100 años recién se han inventado sismógrafos más modernos, funcionales, pero estos se supone que podían predecir los terremotos de una forma bastante precisa, con antelación, o sea, no de que, oye, ya está temblando, ¿no? ¿Está temblando? No. No, sino estás de, mira, de aquí ha habido una falla, entonces parece que aquí por este lado está viniendo el terremoto. Entonces, obviamente, según los cálculos que tenían los queridos asiáticos, hacían un cálculo de cuál era la proximidad, y también dependía, digamos, de cuántas veces saltaban las diferentes esferas de metal. Esto había una variación del cálculo de dónde venía el terremoto, hasta dónde llegaría, y su magnitud al mismo tiempo. Imagínate, o sea, los antiguos asiáticos ya sabían eso. Ellos ya estaban conscientes de la falla de San Andrés antes de que se llame así. Bueno, como te dije, era solamente para regularizar todo el territorio chino. La situación es que dentro de la vasija de bronce también se encontraba una especie de péndulo hecho de un metal, el cual hoy en día es difícil de encontrar, es ancestral de China. Este metal se balanceaba de un lugar a otro dependiendo de las corrientes de aire, y supuestamente con el movimiento de la tierra y el cambio de las corrientes de aire, este metal empezaba a balancearse, pero más hacia el lado donde se encontraba el terremoto, y tocaba ese lugar, y el dragón lanzaba el metal hacia la boca de la rana. Y aquí el emperador, quien veía esa situación, y anunciaba dónde iba a ser el siguiente terremoto. Te cuento que muchas personas crearon uno similar, hacen sus propias variaciones de ese sismógrafo, pero a ninguno de ellos les resulta, porque como les dije, ese metal
no, hoy en día está perdido, era ancestral para las ceremonias chinas, que lamentablemente ya no lo poseemos en la actualidad. Tenemos que ser conscientes de que, quieran o no, en China tienen una gran cantidad de recursos naturales. O sea, sabemos que tienen la fama de saqueadores, que vienen a Latino... Show. Sí, son saqueadores. Tienen la fama de irse a África y a los países vecinos en Asia que tienen, o sea, a sacarles todo. Pero en el territorio chino tienen lo que se conoce como las tierras raras. Entonces está concentrada la mayor parte de cantidad de tierras raras dentro de su territorio. ¿Y qué putas son esas tierras raras? Se preguntarán muchos. Son espacios donde se hallan minerales extraños que solamente se pueden encontrar en esta parte del mundo. Entonces, esa es una de las hipótesis en las que se tiene de cómo han logrado generar este sismógrafo, porque ellos han tenido un trabajo, digamos, de metalurgia muy específico, y muchos de esos metales, digamos, han creado aleaciones específicas que nosotros en la actualidad no conocemos. ¿Cómo puta se hará? No sabemos. Pero en esa época, como tenían a la disposición, imagínate, hace unos 2000 años, ellos ni puta idea, digamos, de que podían hacer, digamos, mega empresas, industrializar las cosas. Entonces ellos simplemente fabricaban lo que necesitaban y al mismo tiempo hacían la exploración de todo lo que tenían. Y con eso han creado esta aleación tan interesante de metal. También tenemos que reconocer algo importante dentro de la cultura asiática, que podemos conocer como tecnología antigua, que son los increíbles y maravillosos brújulas de agua, que es una parte importante de la navegación que se tiene, porque aunque los queridos españoles y europeos quieran decir que han venido primero a América, no es cierto, carnal, no vinieron primero. Y somos conscientes de eso porque hay datos e información y hay vestigios que se han encontrado claramente de que las culturas prehispánicas en toda Latinoamérica, y sobre todo, digamos, la Inca, ha tenido contacto con directamente las culturas asiáticas y africanas, porque se han encontrado restos de hoja de coca dentro de momias que estaban en Egipto. Entonces el África ha llegado a América en algún momento de su historia. También, asimismo, los asiáticos, que gracias a esta técnica de navegación más avanzada que tenían, y que esta misma brújula de agua ha sido cambiada y ha sido tomada por parte de las expediciones vikingas que se encontraron con los asiáticos y les enseñaron este tipo de navegación, que también los vikingos y los nórdicos llegaron por el norte también a América. Pero antes ya lo hacían los asiáticos y tenían constantes visitas también hacia todo lo que sería América. Bueno, también tenemos que hablar de los plantillos de té, los primeros plantillos de té encontrados en Caracas. O sea, eso fue brutal. Antes de que los vinieran los españoles con su propia versión del té, ya se encontraba el té chino plantado en este lugar. Y son plantas específicas que vienen directamente de este país, que rara vez o no se sabe por qué se encontraban en América. Entonces aquí nos volvemos a ese punto tan importante de la historia, en los que tenemos que ser muy precisos de que mucha y gran parte de la historia que nos contamos en Latinoamérica en general siempre está parcializada con el punto de que sí, Colón descubrió América, y no es cierto. Tenemos que ser muy conscientes de que no, antes vinieron tanto por parte de África y también de Asia, llegaron por el Pacífico, llegaron por el Océano Índico, compartimos un montón de cosas con ellos, y extrañamente tenemos mucha conexión con su forma y pensamiento y filosofía que tenían las culturas antiguas. Y también se tienen escritos donde se mencionan que han tenido visitantes de ese tipo, y a ninguno de ellos se los menciona como dioses, se los menciona como visitantes. Entonces hay que bajarles de humos europeos. O sea, sé que han hecho muchas cosas interesantes, pero al mismo tiempo la han cagado mucho. Bueno, pasamos de vuelta a la antigua Grecia. Bueno, no eran tan... Bueno, sí, ya me encanta Grecia. Lo importante es de que tenemos los primeros vestigios de lo que serían las puertas automáticas de nuestro gran amigo Herón de Alejandría. Sí, ¿por qué no dije que no es tanto Grecia? Porque Alejandría es un territorio que en la antigua Roma le pertenecía tanto a Egipto como a un estado romano.
Y bueno, también con raíces griegas, pero de todas formas era como una fusión bien chingona ahí. Sí, la cuestión es que los griegos que se iban de Grecia llegaban ahí. Sí, pero tenía más ese ritmo de Egipto. Lo importante es que Herón desarrolló todo un mecanismo muy chingón, hecho con una especie de tubos inflables de agua, como mangueras, en las cuales ponía las puertas con mecanismos abajo de donde se encontraban. Estas puertas tenían mecanismos y estaban enrolladas con estas mangueras de agua. Entonces pedía a los sacerdotes que pusieran agua a hervir, y el vapor que salía de aquí inflaba las mangueras y poco a poco hacía rodar estos pilares, lo que hacía que las puertas arriba que estaban conectadas se abrieran mágicamente. A ver, imagínate, 2000 años en el pasado, eres un niño que crees en el sol, la luna, en Zeus, en Apolo, y entonces ves el templo y las puertas se abren mágicamente sin que nadie las abra. ¡Wow! ¡Qué mágico! No mames, o sea, solamente te acercabas y automáticamente se abría. Gracias, vuelvan. El primer supermercado, ¿ya? No. Era un templo, sí. Era para aumentar la fe de las personas ya convertidas al cristianismo a los templos de aquel entonces. Eran mamadas, ya, pero... Eran mamadas. Ya, o sea, técnicamente era para engañar cristianos, ya. Roma engañando cristianos desde el 1100. Con puertas automáticas, los vidriales, la Biblia, Dios. Ya. Pero oye, qué épico al mismo tiempo, porque imagínate, la fuerza hidráulica era parte de lo que se quería mostrar aquí, y ha funcionado, digamos, para lo que es la tecnología en adelante. Y aquí ya teníamos una muestra de lo que, bueno, ahora tenemos. Gracias, vuelva pronto, ya. Qué bonito. Y de hecho, la primera puerta automática que no toma ese concepto, sino más bien es solamente un mecanismo eléctrico, fue para los años 50 en una cafetería allá en Gringolandia. O sea, no tomaron nada esta idea que hace 2000 años seguía pendiente, pero hoy en día las puertas automáticas son casi una necesidad de las personas. Pero imagínate, o sea, movía semejante cantidad de cosas solamente con la magia de la ingeniería hidráulica, no mames. Entonces, qué épico, chicos. O sea, nos decimos que no, o sea, creemos que estamos muy avanzados en la actualidad, pero los de antes sabían cosas muy chingonas. Bueno, hablamos de nuestros queridos amigos los vikingos. ¿Por qué razón? Tú mencionaste la brújula de agua, pero yo te voy a mencionar el cristal solar. Muchachos, el cristal solar es uno de los inventos más extraños que hoy en día no se pueden replicar. ¿Por qué razón? Los vikingos eran unos extraños. No solamente tenían ese deseo de saquear, violar y matar, sino tenían un interés en la química más básica y encontraron la forma de cómo congelar el azufre. ¿Qué? No mames. El azufre, puta, uno de los minerales más tóxicos, más flameables en la historia, que hoy en la actualidad no se puede congelar. Ellos lo congelaban. Supuestamente esto es debido porque en la zona donde se encontraban sus territorios de los vikingos sí se encontraba ya azufre congelado, pero ellos sabían cómo mantenerlo y cómo producir más e incluso cortarlo. ¿Y para qué les servía esto? El azufre congelado les ayudaba a ellos a navegar en los días más nublados, en los días de tormenta. Solamente tenían que apuntar estos cristales de azufre congelado hacia el sol, y el sol de alguna forma hacía que la luz se penetrara no importa dónde te encuentres. En la noche más oscura, en la niebla más densa. Sí, Green Lantern, ya. Ahí está. Y podías ver en medio de la oscuridad. Apuntabas a tu brújula y ya te indicaba por medio de una sombra dónde se encontraba el norte. No mames. A ver, ya, chicos, o sea, los que han visto Vikings tienen una referencia más o menos gráfica de cómo es este cristal. Pero imagínense, es como una especie de filtro, o sea, que en la actualidad podemos decir un filtro, que te mostraba dónde estaba la luz y de dónde emanaba la luz. Y eras de, wow, no mames, imagínense, o sea, yo creo que todos hemos vivido un día así súper nublado, donde no sabemos qué hora es, cómo está pasando el tiempo, ni dónde putas está el sol. Pero con este cristal tan especial que hicieron los vikingos, se podían guiar. Y por eso hay que darle más crédito a los vikingos, porque a los vikingos siempre les tratamos como esos cuates bárbaros que despreocupados, que les valía pito la existencia humana y solamente querían
saciar sus placeres más básicos. Pero sabían química. Pero eran químicos, eran alquimistas estos cabrones. Y aparte de eso, o sea, han navegado un chingo de veces, como lo decía antes, a diferentes territorios que, o sea, el resto de los europeos les valía pito y no sabían que existían. Han tenido primeros contactos con los asiáticos, han tenido los contactos con los aborígenes indígenas de Estados Unidos. Entonces, ellos ya, y lo más interesante era que, a diferencia de los europeos normales, los vikingos no conquistaban esos territorios en plan, voy a destruir todo esto y va a ser mío, no. Sabían que su espíritu aventurero era más chingón y era sobre todo el buscar nuevas tierras, conocerlas, descubrirlas y ya, eso, o sea, eso les hacía la vida, esa era su misión. Y de alguna forma sí, tenían un territorio específico que eran solamente de ellos, pero no tenían esa ambición de colonizar específicamente todo. Y tenían una relación con la naturaleza que muchos podemos considerar hasta cierto punto envidiable por todo lo jodido que les pasó a Europa. Sí, mataban gente y les sacaban los pulmones, sí, cabrón. Y les rendían tributo a Odín, sí. Pero estos cuates tenían una noción diferente del mundo, que yo creo que gracias a la serie de Vikingos también hemos podido, digamos, darnos cuenta de que no solamente eran unos bárbaros. Y qué genial, no mames, eran alquimistas estos hijos. Bueno, volvemos a Grecia, principalmente a la isla de Creta, porque este es uno de los misterios más extraños de toda la humanidad. La calculadora fue creada por los años 70. Si bien antes teníamos el ábaco, teníamos también los atados aquí en la cultura inca, pero nunca tuvimos una computarización de estos saberes para realizar cálculos. Y esto salió en los años 70, ya automatizado. ¿Qué pasaría si te digo que hace 2000 años ya existía la calculadora? No mames, esto es steampunk, ¿no? O sea, muchachos, les hablamos del mecanismo de Anticitera. Supuestamente, en una excavación que se realizó en la isla de Creta, muy en el fondo se encontró una especie de rueda extraña y una especie de pilar que estaba indicando varios números griegos. Entonces, los científicos, al armar esta situación en una animación de cómo se vería, descubrieron que estos mecanismos eran una especie de rueda que daban y apuntaban hasta ciertos números en forma circular, en una especie de mesa. Y cuando tú movías tus cálculos, es decir, digamos 2, y girabas una manecilla, 2 más 2, ¿cuánto es? Y el mecanismo automáticamente, bien regularizado obviamente, te daba la solución, es 4. No, o sea, mira, tenía una especie de circuitos como de un reloj. Sí, es un reloj. De un reloj analógico. Pero al mismo tiempo esta madre la regulaba tú solito y todos los mecanismos se movían y se sincronizaban para darte la puta respuesta a través de mecanismos. Sí, muchachos, ya no tenías que pensarla, sino sencillamente movías las manecillas, mejor dicho, las ruedas, hacia el cálculo que querías y te indicaba. Ahora, no es como les dije que es 2, o sea, no solo realizaba esas operaciones, realizaba suma, resta, multiplicación, fracción e incluso en varias investigaciones se ha visto que serían principios de lo que sería el código binario. ¿Nani? No mames. No, ya. No, o sea, su nivel de circuito interno, o sea, de las manecillas y de cada uno de los engranajes que tiene que ser muy preciso para hacer eso. Y la pregunta más grande aquí es ¿quién lo ha diseñado? Ese es el gran misterio. O sea, ahora, muchos piensan de que no es solamente la calculadora más antigua del mundo, sino que serían los comienzos de la primera computadora, ya que no solamente se encargaba de hacer cálculos como tal, sino también de agendar eventos, programar, anunciar cuáles serían los próximos movimientos de los astros, e incluso poner un cálculo en cuánto tiempo se realizarían los siguientes festividades que tenían que realizar en el pueblo. O sea, es que sí, pues antes tenían ese problema porque en las culturas antiguas las que no tenían ninguna calculadora ya, o no sabían marcar el tiempo, eran de ok, vamos a celebrar la primavera ya. ¿Cuántos días faltan? No sé, me he olvidado. Y ya era de hoy día va a ser el día, hoy hace mucho sol, hoy día vamos a celebrarlo. Entonces era una forma, de alguna forma, de agendar y de tener una métrica más precisa del tiempo.
y al mismo tiempo era una calculadora. No mames, si puede ser considerada una computadora. Pucha, chicos, pasamos todavía, no nos movemos tanto. Vamos a Alejandría otra vez con nuestro querido amigo Herón de Alejandría otra vez con la máquina de vapor. Leonardo da Vinci tuvo una gran idea con los mecanismos de vapor. Pero ¿qué pasaría si hace 2000 años también el señor Herón de Alejandría tuvo la misma idea? Pero de una forma un poco más pequeña, pero muy chingona. Él creó un plato, el cual se encontraba encima de una fogata llena de agua. Y poco a poco, mientras el vapor llegaba a salir, este hacía girar dos especies de manecillas enrolladas en un círculo. Y poco a poco, mientras salía más vapor, estas manecillas giraban una y otra vez. Pero que te cuento de que las leyendas dicen que estas manecillas no solamente giraban dependiendo al vapor, sino de que el material de que estaban realizando estas manecillas y el círculo hecho de una especie de trapo extraño, no hacían que las manecillas giraran, pero hasta que incluso se acabase el vapor. Es decir, energía continua, circuito perpetuo. O sea, solamente necesitaban como una especie de impulso de carga inicial, bueno, que en este caso es el calor, para luego ser reflejado en el agua que tenía que hervir. Pero esto generaba que, o sea, el material de esta especie de mini motorcito girara de forma permanente, o sea, sí, de forma continua, no mames. Como les dije, hay materiales que hoy en día ya no existen y el trapo... O que tal vez no conocemos, o sea, yo creo que también tal vez existen, pero no sabemos cómo se hacían. En esa época, o sea, había un loco que mezclaba dos cosas que nosotros en la actualidad no mezclamos porque... Y lo quemamos porque dijimos que era brujo. Sí, también. Pero imagínate, o sea, un movimiento continuo. Técnicamente este cuate estaba haciendo motores y no lo sabía. Pero él solamente quería ver las manecillas. ¡Mira cómo giran! ¡Mira cómo giran! ¡Lo logré! ¿Y para qué sirve? No sé, pero giran. Me encanta el señor de Herón de Alejandría. Vamos con el siguiente, vamos a... Bueno, esto es un poco extraño porque si bien Roma ya estaba partida para aquel entonces, tanto en la región occidente como en la de oriente, en la capital del oriente, en lo que sería Constantinopla, se encontró este raro invento. No teníamos el nombre del autor, pero ¿qué tal si te contara que las máquinas expendedoras de bebidas ya existían hace 1500 años? No, niña. Seguro era la iglesia. Sí, la iglesia. Esos siempre ratas. la iglesia, ya. Esos ratas capitalistas de mierda, ya. Esta no sé bien su nombre, pero lo importante es de que es una especie de vasija en la cual los mecanismos están bien diseñados. Es muy similar a una máquina expendedora de hoy en día, solamente que cuando tú metías la moneda para sacar un poco de agua bendita, porque de eso se Esta es una máquina expendedora de agua bendita. De agua bendita para ir a la iglesia. Metías la moneda y el peso de esta hacía que una pequeña tabla de madera empezara a arquearse, lo que hacía que poco a poco por el otro lado se levantara la compuerta y el agua empezara a salir poco a poco hasta que la moneda cayera y se cerraba automáticamente. ¡Wow! Y o sea, daban la misma medida a todos. Sí, pues por el peso de la moneda. Había un Gil, bueno, un divo por ahí que metía a todos atrás y ¡una momentita! Pero al mismo tiempo ya toda tu plata a la iglesia. O sea, está mal, pero... O sea, ciencia por la iglesia. O sea, el nivel de ingeniería que han aplicado en esto... Para robar. Algún día vamos a explicar qué tenemos contra la iglesia. Pero sí, o sea, no mames, qué épico, qué cabrón. Y aparte, o sea, era de, ok, me están robando agua bendita. Como si no fuera fácil hacerlo, ¿no? Sí, me están robando agua bendita. Vamos a inventar una máquina para que no nos roben agua bendita. Oye, qué genial. Brutales, ¿no? Ahora sí, vamos con el primer refrigerador, muchachos. Esto me encanta porque también me pasó en la época de la Edad Media, principalmente en el Imperio Persa. Muchachos, cómo los persas conquistaron Israel, cómo vencieron a los cristianos en las cruzadas. Se dice, leyendas así, de que ellos tenían contacto con magia muy antigua en cofres donde sacaban agua perpetua. Era una especie de bloque en la cual reflejaban al sol y este caía poco a poco y ahí tenían agua.
Yo les digo hielos. Sí, muchachos. Pero entonces ustedes se preguntan, ¿cómo hacían hielo en medio del desierto? Los persas estaban en medio de una región desértica que hoy se encuentra en Irán, entrando un poco por Afganistán. O sea, en esa región donde ni una cosa sobrevive del calor, esa madre era. Y Bueno. tenían hielos. ¡Hielo! ¡Hielo, güey! No mames. Te cuento de que ellos son unos capos, porque crearon un cubículo, un cuarto enorme con un techo, como una especie de cúpula, donde ponían agua en el fondo, pero bien en el fondo, donde la tierra siempre lo envolvía. En la mañana y en la tarde, cuando hacía mucho calor, siempre humectaba en este lugar para que siguiera el mismo estado. Pero cuando llegaba la noche, y ustedes lo sabrán, en el desierto la noche es horriblemente fría. Este lugar, y también por la ubicación donde se encontraba, llegaba a congelarse e incluso empezaba a crecer el hielo dentro de este ambiente completamente cerrado. Yo no sé de qué estaba hecha esta madre, pero toda el agua que metían empezaba a crecer y el hielo empezaba a invadir las paredes. Al día siguiente, bien tranquilo, ¡pucha, ya está todo de hielo! Oh sí, vamos a hacer raspadillo. Raspadillo. Ya. Y ellos picaban el hielo, se lo llevaban a sus generales, y los generales y el ejército bien sabrosongo con su bebida de agua ahí, mientras los cristianos estaban sufriendo en las cruzadas. A ver, chicos, ya, vamos a dar una explicación relativamente científica, porque no somos científicos, ¿ya? La idea de esta cúpula es muy interesante porque la ingeniería que han utilizado es más allá, digamos, de una excavación profunda que se realizaba. Ellos eran muy conscientes del lugar donde tenían que hacer esto, porque buscaban un lugar con una relativa altura inicialmente. ¿Por qué? Porque buscaban que durante el día y principalmente en la noche captar adecuadamente los vientos, y se supone que dentro de estas mismas estructuras tienen una especie de cavidades por donde se filtra el viento frío, y cuando llega y toca el agua la congela. Entonces es un filtro constante que tienen, y la forma de cúpula que tenían específicamente era para proteger del calor que había durante el día. El calor es tan hardcore, tan caliente que te quema, y que hubiera podido derretir en una situación normal. Entonces ellos, para aislar este área, usaron diferentes tipos de tierras que había en la zona, incluyendo pelo de cabra, ¿ya? Para que sea un aislante completo de la temperatura, y así sea el día más caluroso, ahí abajo seguía manteniéndose el hielo y seguía habiendo hielo. Y durante el día, cuando era menos caluroso y había un viento frío, el viento se filtraba a través de estos conductos especiales que estaban diseñados y llegaban hasta el agüita y lo mantenían fresquito todo el tiempo. Entonces el hielo estaba constantemente ahí, nada lo derretía, se mantenía ahí. Y sí, habían refrigeradores en esa época, chicos. Sí, muchachos, está increíble cómo el Imperio Persa lo hizo. Y algo importante, en la actualidad técnicamente es replicable. Entonces se está trabajando para que, o sea, se vuelva a construir esto en estas zonas, para que las personas ya no tengan que necesitar energía eléctrica. Y es una forma de compensar, de utilizar energía renovable y de no saturar el sistema eléctrico y de ser más eco-friendly. Y sería genial aprender para aplicarlo en cualquier lugar. Eso es una chingona. Bueno, hablamos de experimentos cabrones que ayudan a la humanidad, pero no hemos hablado de las armas que se metían en estos tiempos. Volvemos a Grecia con uno de los inventos más extraños, que hoy en día tampoco sabemos cómo rayos lo hacían. Hablamos de el fuego griego, uno de los temores más grandes en la época de la batalla entre los persas contra los griegos. Esta madre, no les miento, literalmente es un lanzallamas que salía de los barcos griegos con una especie de tubo gigante y una mezcla especial de un fuego, el cual no importa cuánta agua o tierra le eches, no llegará a apagarse. Y de hecho, le metes más agua y se enciende más, e incluso está ahí ardiendo en medio del agua. Eso es una de las cosas más interesantes, porque si recuerdan la serie Game of Thrones, es una referencia al fuego valirio. O sea, el fuego valirio es una referencia al fuego griego. De verdad, en la realidad sí existió. No era verde, para empezar. Era fueguito, era fuego. Pero lo más increíble era que se mantenía incluso dentro del mar. Y esa era una de las capacidades más interesantes que tenían los barcos griegos, porque ellos estaban navegando tranquilo y de repente te atacaban con su lanzallamas.
Y te quemabas, cabrón. Pero el problema es que no te quemabas y de, vamos a echarle agua, estamos en el mar, no veo. O sea, qué crack. No, esa mierda no se apaga ni con agua. ¿Qué putas tenía? No lo sé. Amaterasu. No lo sé. Nadie lo sabe. Ahorita solo se tienen sospechas de que hubieran podido utilizar los griegos en esa época. Pero hasta ahorita nadie sabe la receta secreta del fuego griego. Muchos piensan que para aquel entonces ya se estaba utilizando varias mezclas entre el petróleo, un cacho para llegar a ser gasolina, pero ni eso puede soportar todos los niveles que lanzó el fuego griego. Así que no se sabe cómo hacían que el petróleo se volviera en un combustible tan flamable, y hasta hoy en día no se puede replicar, y las leyendas siguen hoy en día y por toda la eternidad. Qué puto miedo. Imagínate que te ataquen con eso en la actualidad. O sea, mira, si las bombas molotov hacen tanto daño, imagínate el fuego griego. Puta, no. Sigamos todavía. A ver, esta sí te va a volar la cabeza más no poder. Vamos de vuelta al Imperio Persa, principalmente con la batería de Bagdad. Chicos, la batería fue presentada por los años 50. Era un poco más grande de la que ustedes conocen. Creo que casi mi cabeza y mi pecho. Un metro total. Y fue presentada por varios científicos norteamericanos. Una forma muy buena de conservar la energía eléctrica por medio de los componentes del zinc, que se botaban una y otra vez. De esta forma producían electricidad. Y se almacenaban al mismo tiempo y eran portátiles. Pero en Bagdad, en el Imperio Persa, y no se sabe todavía el por qué, ya existían estas baterías que producían electricidad. Y más bien era una batería un poco grande. Era una vasija hecha de barro donde adentro metían agua, pero adentro también tenía un mecanismo muy chingón, donde se compartían varios minerales de zinc y con una especie de varilla hecha de bronce. Mientras más agua tirabas a esta vasija, la varilla empezaba a podrirse junto con el zinc, y al podrirse junto con el agua producía una corriente eléctrica. Claro, tardaba mucho tiempo en producir, pero de todas formas, una vez que lo conseguía, la varilla ya estaba cargada. Entonces le conectabas ahí tu celular y todo. Sí, muchachos. O sea, no se sabe el por qué. O sea, ¿por qué quieren electricidad en la antigua Persia? Pero, o sea, tenían la aleación correcta de cobre también. O sea, ¿y para qué lo usaban? Ese es el detalle. O sea, no hay registros de otro mecanismo que necesite electricidad en la antigua Persia. Pero de todas formas, ahí está. Tal vez. Mira, yo tengo una teoría bien rara aquí. No sé ustedes en la audiencia qué dirán. Para mí que se lo tomaban. O sea, la gente está loca. O sea, ¿y cómo hemos descubierto, o sea, los diferentes licores? O sea, cuando a un cuate se le ha olvidado destapar una cosa que tenía guardada hace mucho tiempo, y era de esta madre la tenía guardada hace tiempo, y era de, qué interesante ya. Y eran de, ok, vamos a filtrar el agüita. Y se olvidaron sacarlo y era de, no mames. O sea, probaron y de, puta madre ya. Sentí el poder de 1000 rayos, cabrón. Esto está potente ya. Ven, toma. Puede ser. Yo creo que es como una especie de bomba eléctrica. Porque, muchachos, si bien la jarrilla está llena de agua, es un poco similar a la fuerza de erupción que tienen los mecanismos plásticos. Solamente que sería como una especie de choque eléctrico que te lanzaban. Y hay registros de, bueno, no de tal, pero en lo que se refiere a pirotecnia y a armamento explosivo, los persas sí eran unos capos, tenían mucho. Entonces yo digo que una de sus bombas es esta madre. Una bomba eléctrica, pero o sea, nunca se han dicho que era bomba eléctrica hasta que han encontrado la vasija donde se hacía esta madre. Imagínate, o sea, vos des, mira, ya, un huevo de avestruz, o sea, te lanzaban y de repente explotaba, te mojabas tantito y ya te sentías frito. Puede ser. O sea, me encanta. O sea, hubiera sido brutal, ¿no? En las Termópilas, ¿no? No mames, o sea, se lanzaban eso y te electrocutaba así. Bueno, muchachos, esto va a ser algo polémico, algo que muchas personas tienen como una teoría, pero bueno, ustedes deciden al final. Vamos a hablar acerca de la cortadora solar de Pumapunku. Muchachos, Bolivia es uno de los países con más misterios en todo el multiverso. Y uno de estos es una de las regiones que están alrededor de la Titicaca arqueológicas, llamada la ciudad de Tiwanaku. Dentro de esto se encuentra un pequeño templo llamado Pumapunku. Ahora, este lugar es bien extraño porque la piedra que está cortada, que lo forma, está simétricamente hecho. No existe ningún borde salido, ningún borde por acá. Todo está cortado a la perfección. Y lo que, o sea, todos nos preguntamos es, ¿quién putas lo corta así?
cómo lo hicieron. Y aquí hay una historia bastante interesante que muchas personas que están en otras partes del mundo desconocen. En el territorio que es actualmente Bolivia y parte de Perú, que está a los alrededores del lago Titicaca, existe la cultura tiahuanacota. Y hay que saber diferenciar muy bien la cultura tiahuanacota, porque esa es una antecesora, por lo menos por unos, no sé, unos 1000 años de la Inca. Es mucho más antigua y esta es la que ha dado origen a este templo. Y quedan pocos vestigios de ellos, pero dentro de las mismas leyendas que tienen el pueblo aymara y el pueblo inca, el pueblo quechua en sí, que estaban en las cercanías, todos reconocen que en algún momento de la historia el pueblo tiahuanacota era uno de los más poderosos y más grandes que existían. Y precisamente al pueblo tiahuanacota pertenece este templo de Pumapunku, y ellos lo han construido. Y estás de qué carajos hicieron y cómo lo hicieron. ¿Por qué han cortado tan precisamente bloques de piedra tan grandes que no se encuentran a más de 7 kilómetros del lugar de donde actualmente está el templo? Entonces, aquí hay una teoría. Bueno, en realidad son dos teorías. La primera es una especie de grúa gigantesca hecha con diferentes platos de oro, los cuales, si no, bien, era un oro diferente, no es como el oro que tenemos hoy en día. O sea, era un oro con una aleación interesante. Sí, era una especie de grúa con estos metales de oro, uno sobre otro, el cual cuando el sol se levantaba hacía que de este se reflejara la luz del sol y empezara a cortar cualquier cosa que se encontrara abajo, e incluso la roca. Sí, muchachos, hablamos de la cortadora láser de hace 2000 años. No, ¿cuál 2000? 4000. 4000, 5000. El segundo sería que ellos tenían acceso igual a un mineral, ya sea oro o algo por el estilo, el cual eran una especie de sierras con los cuales calentaban con la energía del sol, y una vez calientes empezaban a rebanar la roca como si fuera mantequilla. Ya, ¿por qué insistimos tanto en la teoría de que el sol es la clave de todo esto? Porque la cultura tiahuanacota y bueno, las culturas que han venido posterior a esta, a ocupar estos territorios, siempre tienen la característica de que honran al dios sol por sobre todas las cosas. Y específicamente en Pumapunku, en este templo, está la tan famosa conocida llamada Puerta del Sol, que es una de las representaciones más interesantes y antiguas que se tiene de lo que se supone que se podría considerar una puerta interdimensional para muchos, y otras que es una puerta que te teletransporta. Entonces, por eso la cultura tiahuanacota es muy caracterizada por el dios Inti, el dios Sol, que siempre ha demostrado que era una de las prioridades importantes, y uno de los materiales en el que más se asemejaba al brillo y al poder de esto era el oro. Y se tiene esta teoría también porque dentro de la cultura inca, el oro también ha sido una parte fundamental dentro de las prácticas, si bien no se lo consideraba un metal precioso, pero sí un metal importante dentro de la cultura y la ritualística que se tenía. No era como una moneda de cambio, ni algo que se le asignaba un valor específico, pero sí se tenía, digamos, un valor cultural dentro de esto, y además había un chingo, ¿ya? Más allá de eso, también dentro de lo que son las construcciones de Machu Picchu, hay dos teorías, porque, o sea, se dice que Machu Picchu, esta zona específicamente, no fue principalmente construida por los incas, si bien una parte sí, pero no por completo, sino es como los incas cuando llegaron, vieron esa construcción, le añadieron más cosas de las que había, pero hay partes de la construcción de toda la región de Machu Picchu que es mucho más antigua, y se considera que los tiahuanacotas estaban antes y generaron los cimientos. Y sobre eso los incas llegaron y construyeron más cosas. Pero sin embargo, en la región específica de Pumapunku, de Tiahuanaco, ahí no volvieron, digamos, a repoblarla específicamente, sino en la parte del Cusco que les correspondía. Entonces hay una gran visión respecto a qué era lo que hacían para cortar esto. Y más allá de que muchas personas consideran que tenían ayuda extraterrestre o de algún dios que les ayudaba a cortar, les daba la tecnología, o él mismo en persona venía a cortar, muchos consideran que la luz solar, ellos sabían utilizarla y transformarla de tal forma que podían hacer esto. ¿Y por qué no tenemos en la actualidad vestigios de esto?
Porque unos señores españoles de puta madre, donde no sé, la malparida que los trajo al mundo. O sea, no de los españoles actuales, sino a los que vinieron con los barcos de la colonización. Y que, recuerden chicos, o sea, los que llegaron con la colonización eran lo peor de la sociedad española de la época. Esos son los que trajeron, todos eran presos. Todos esos llegaron a América y por eso está tan jodida, digamos, la descendencia que tuvieron. Porque esos fueron los primeros habitantes de América por parte de Europa. Entonces ellos veían oro y ellos asociaban directamente oro, plata, riqueza para mí, riqueza para la gloria del imperio español. Y agarraban y lo fundían y se lo llevaban. Y les valía pito pa' qué era. Porque, o sea, por eso mismo no tenemos registros históricos de un montón de artefactos que podemos considerar que eran sagrados y que tenían una utilidad, y artefactos hasta cierto punto tecnológicos que teníamos dentro de América en general, que han sido hecho mierda, han sido fundidos, sin otra más excusa que transportarlos directamente a España. Entonces, para que luego vengan a decirnos de que, o sea, nosotros somos desarrollados, nosotros tenemos la inteligencia, civilización, les estamos trayendo civilización. No, carnales, o sea, si bien ahorita no podemos borrar nada del pasado, ya está hecho, que putas, ni modo, pero tenemos que reconocer que también nuestros ancestros en América Latina han hecho cosas geniales, han hecho cosas chingonas. Que no las entendamos por culpa de la colonización es el problema que tenemos que aceptar y enfrentar. Y tenemos que también decir que la colonia, que dice que tantas bendiciones nos ha dado, también nos ha jodido un montón de cosas que tal vez hubieran ayudado no solamente a nosotros como personas habitantes de América, sino a la humanidad en general, porque teníamos tecnología y conocíamos cosas que en general han sido despreciadas, porque uno, no entendían nuestro idioma, no nos podíamos comunicar. O sea, vos me dices, esta vasija es de nuestro dios Sol y nos ayuda a la construcción de estos templos. Y llegaba un español y era de dame, fundición, listo, le valía pito. Entonces, por esa misma razón tenemos que reconsiderar que muchas de las cosas que teníamos en América y de las pocas cosas que tal vez hemos podido rescatar, considerarlas y mantenerlas y respetarlas como algo importante, porque en algún momento de nuestra historia han tenido una función. Y por esta visión del mundo se considera que muchos de los artefactos que se tenían cerca de estos templos y también dentro del Imperio Inca, que se tienen registros de que habían templos con grandes platos que no se sabían para qué eran, pero que tenían un chingo de platos y que luego solamente los fundieron. Nunca pidieron explicación de para qué era, solamente querían el oro. Entonces, puede ser, ustedes nos dirán, tendrán más conocimiento, porque se ha visto también en muchos de los tallados en piedra que se tiene, que se utilizaban artefactos muy grandes y extrañamente no eran cerámica, porque si hubiera sido cerámica a los españoles les valía pito si era cerámica. Entonces hubiéramos tenido de alguna forma algún vestigio, algún registro, pero no. Los platos que se muestran en los jeroglíficos que tenemos, en las escrituras antiguas, en las representaciones antiguas, no existen, y puede ser que sean estos. Entonces vivimos en una zona donde hay un montón de misterios muy curiosos. Una sociedad, pensé que ibas a decir. Volvemos a la antigua Roma esta vez, porque aunque ustedes no me lo crean, los europeos friegan sus propios inventos. Hablamos del silfio. Chicos, antes del condón, antes de los anticonceptivos, antes de la píldora del día después, ¿cómo la población romana medía su tasa de fertilidad, su tasa de nacimiento? Natalidad. Bueno, chicos, se drogaban. Y bueno, hace mucho tiempo en Roma existía una flor amarilla llamada silfio. Esta flor, con una mezcla especial con diferentes otras, se formaba un anticonceptivo. Es decir, las mujeres y hombres tomaban esta madre y no importaran cuánto cogían día y noche en las orgías super supremas que tenían los romanos, no tenían ni un solo hijo. Gracias al cielo, ya. Pero, ¿qué creen, muchachos? Se lo acabaron toditas, ya. ¡Bien dicho! ¡Hijos de puta, ya! Tanto sexo, tanto amor que hubo en la antigua Roma, que el silfio dejó de existir para finales de su imperio. Ay, hijos de puta, ya. Espero que... O sea, mira, de cosas que quiero que clonen, silfio, ya. Son muy importantes. O sea, a Latinoamérica nos hace falta, ¿no? Aquí nos reproducimos como conejos, dicen, ¿no ve?
imagínate, o sea, somos conscientes, quienes han visto Espartaco sobre todo, son conscientes de que en Roma eran unos calenturientos, desde los griegos, o sea, antecitos también, eran unos calenturientos, pero de los hardcore, o sea, cogían con todo, no es chiste, o sea, cogían con todo, eso incluye animales y personas del mismo sexo, o sea, les valía. Y tenían sus carnavales, o sea, y sus bacaladas también, donde, o sea, eran fiestas para coger, o sea, era festividad del dios Sol, sí, nos robamos a los dioses griegos, pero para coger, ¡a huevo! ¡A huevo! Y todo el tiempo cogían, y sí, siempre me he preguntado, era de, ¿cómo estos cabrones no tenían tanta descendencia? Porque, o sea, en índices de natalidad, sus esclavos, que en parte eran, digamos, los judíos, tenían más hijos, y siempre tenían más hijos, pero los romanos no, o sea, los romanos tenían 1 o 2 hijos y ya, todo tranqui. ¿Por qué? Porque comían esta madre. Y los otros eran tan calenturientos y no querían tener hijos, bien conscientes al mismo tiempo, pero inconscientes con el resto de la humanidad, que se lo han acabado, han extinguido una planta por su puto consumo. Y aquí está. Eso es lo que pasa con el puto capitalismo. Muchachos, qué feo no tener selección. Pasamos con el siguiente. Vamos con el... A ver, este es uno igual de los misterios más extraños que hasta hoy en día nadie lo ha vuelto a poder revelar. El vaso de Licurgo. El vaso de Licurgo. Muchachos, nanotecnología no significa esos mini robots que vienen y, bueno, hacen cosas chingonas, derrotan el metal y aparecen en Power Rangers. No, nanotecnología significa que es una especie... No es Ant-Man. No es Ant-Man tampoco. Nanotecnología es una producción de ingeniería, pero en nivel muy diminuto, en nivel casi microscópico. Ya sea crear un mecanismo, ya sea energía eléctrica, pero en ese nivel de diminutez. Ahora, muchachos, algo extraño pasa con esta copa, con este vaso encontrado en las ruinas de Grecia. Esta copa, si la ves de un lado, es verde, pero si tú mismo te giras, se vuelve roja. ¿Qué? Sí, muchachos, aunque ustedes no me la crean. Ahora, ¿cuál es la situación de este extraño vaso? El vaso está hecho de plata, pero no de una plata... Bueno, primero, no es normal esa plata. Y segundo, esta plata está cortada de tal manera que llega a nivel microscópico, casi a polvo, de una forma diminuta y colada al plato. Lo cual hace que, dependiendo a la luz del sol que te esté enfocando, esta pueda cambiar de un lugar hacia el otro. Hablamos de un vaso mutante. O sea, ¿me estás diciendo que lo ves de diferente color porque este metal le sigue al sol? Sí. No mames. A ver, chicos, este vaso, no me acuerdo si era romano o griego, pero era uno de los dos. La cuestión es que lo curioso es cómo ha sido fundido, porque técnicamente tiene parte de cristalería y esa es la que cambia de color. Porque para la creación de cristales creo que se utiliza silicio. No me acuerdo. CP. Entonces, es una extraña aleación de vidrio, o sea, de silicio, con metales pesados que técnicamente sería plata y partes de oro también. Entonces, y la plata y el oro estaban a nivel microscópico y han dado este efecto tan brutal. Y lo más extraño que es como si el metal que estuviera dentro de esto tuviera vida propia y le sigue al sol. ¿Qué? Ya. Hasta ahorita nadie en la actualidad se han dado cuenta que es nanotecnología, pero aún así no se puede replicar este efecto. No se entiende cuál ha sido el propósito, o probablemente haya sido accidental, pero ¿cómo? O sea, ¿qué era el objetivo de todo esto? Porque el vaso está muy chido, está chingón, está muy bonito, pero no mames, o sea, parece satánico, ya, bueno, es ceremonial, no mames, le sigue al sol. Imagínate eso, utilizarlo eso como brújula, o sea, mira, como lo que estábamos hablando de los vikingos hace rato. O sea, como ese cristal del sol. Así, o sea, lo podías utilizar igual. Tal vez estaban usando eso, pero, o sea, los vikingos ni cagando tenían nanotecnología. No mames. ¿O sí? ¿O sí? Pasamos con el siguiente, y eso es más que todo una leyenda, pero hoy en día no hay registros, no hay evidencias, pero queda la historia de que es muy muy fuerte. Hablamos de el vidrio flexible. Si bien hoy en día todo el mundo conoce el vidrio flexible, o sea, ese aquel plástico. El plástico, sí. Aquel que acompaña tu celular, los reviste para que no se rompa fácilmente. Pero sí, se rompe igual y no es flexible, o si no, no se rompería. Ah, bueno.
Pero hace 2000 años ya existía supuestamente este material, creado por un artesano. Sí. Este vidrio fue presentado a la corte del emperador de China y supuestamente se lo mostró junto con un martillo. Al golpearlo, el vidrio no se rompió, sino más bien se movió como gelatina, como si fuera una hoja de papel, y quedó abollado. Pero al darle vuelta con otro martillazo volvió a su misma posición. Que no mames, o sea, volvías los átomos solamente con golpes, ¿eh? Sí, muchachos, esta madre no era vidrio, o sea, sí reflejaba, pero tenía una flexibilidad increíble. Era más como goma o algo parecido. ¿Y cuál crees que fue el destino del artesano? En las leyendas de China se dice que el emperador se asustó de tal forma que mandó a matar al artesano y destruir el invento. Maldita sea. Ay, no. Oye, siempre la cagamos como humanidad cuando nos asustamos, ¿no ves? Sí. O sea, los cristianos decían brujería, magia, satán, y pum, te mataban. Y eras de, tengo la cura para la sífilis, cabrón. ¿Por qué me matas? O sea, gente pendeja, tiempos pendejos. Y lo peor, no hemos cambiado. No hemos cambiado. Volvemos a Latinoamérica, principalmente a la cultura inca. ¿Por qué? Aquí pasa algo de magia extraña que hasta hoy en día nadie sabe por qué, pero sucede. Hablamos de los surcos incas y de las terrazas de piedra, muchachos. A ver, chicos, dentro del reino inca tenían un nivelzazo de agricultura. Sí, cabrones, o sea, los europeos no trajeron la agricultura. Aquí ya había, como habíamos dicho hace rato, en Venezuela se encontraron plantíos de té específicamente para el cultivo. O sea, el cultivo, el decente, o sea, no éramos rupestres. Aquí se hacían las cosas decentemente. Sabíamos el ciclo de vida y producción de cada una de estas mamadas. Tomábamos el té con el meñique. Tomábamos el té con el meñique y la coca. Sí, pero los surcos que tenemos dentro de la cultura inca son muy curiosos, porque particularmente son como unas terrazas que están divididas por niveles, pero estos niveles que están hechos no son naturales al 100%, si bien parte de ellos en sí son depresiones de la tierra que había naturalmente, son construidas sobre ellas con piedras, y luego encima de las piedras les han puesto diferentes capas de tierra al mismo tiempo, y debajo de esas piedras han puesto canales que tengan flujo para que lleven el flujo del agua. Entonces es una construcción tan creativa y tan bien pensada, porque esto permitía que en territorios que de alguna forma pueden ser considerados en la actualidad fríos, donde no se puede plantar cosas, se pudiera hacer plantaciones constantes, naturales y sin ningún problema, ni de estancamientos de agua, ni de sequedad, con la correcta hidratación de cada una de estas. Y lo más increíble, que son grandes longitudes en las que se ha podido hacer esto. Entonces se cree, porque no sabemos y no tenemos ningún inca para preguntarle, que esto ha tardado durante mucho tiempo, pero han sido proyectos que tenían dentro de este imperio para mejorar los plantíos de tierra para la comercialización local. Y son increíbles, o sea, hasta en la actualidad siguen y están tan bien estructurados que con el paso del tiempo, ni el viento, ni nada, absolutamente nada, no han podido cambiar. Ahora, ¿dónde viene la magia en todo esto? Muchachos, estos surcos que crearon los incas no se inundan. No importa cuánta agua le pongas a uno, no llega a inundarse. ¿Por qué? No se sabe el por qué, pero la ingeniería en agronomía de estos surcos hace que haya un desnivel de la tierra, una bajadita tan chiquita que hace que todo el agua se mueva hacia el siguiente surco, así como una especie de espiral eterna. Chicos, hay evidencia. Miles de personas han puesto agua en los surcos y estos nunca han llegado a desnivelarse ni tampoco a desbordarse. Otro también, llueve eternamente y estos surcos siguen igual. O sea, todo, o sea, bien tranquilo. O sea, ahí técnicamente muchas de las cosechas que tenían, o sea, de los alimentos que cosechaban, podían morir en una situación normal. Pero, gracias a que han hecho esta construcción tan específica, tan precisa, se dice que también parte de la base, digamos, de cada uno de estos niveles es piedra porosa. Entonces con eso permite que el agua fluya tranquilamente y no haya tanto lío, digamos, con estancamientos. Entonces esto permite que haya, y se supone que hay un canal interior que hace que el agua viaje también. O sea, llegabas al final, digamos, de todo el circuito y le has echado un chingo de agua, aún así el agua se va por algún lugar. Y se cree que tiene un canal interno adicional
que permite desviar el agua hacia no se sabe dónde. Y los incas ya lo hacían. Y en la actualidad este tipo de ingeniería se ha aplicado en muchos lugares, principalmente en Israel, donde se supone que era un desierto, y han encontrado la manera, gracias a parte de las ideas que tenían los incas, para generar cultivos, y es un país sustentable alimentariamente. Tienen, o sea, independencia alimentaria tranquilamente, pero gracias a que ha habido personas que se han interiorizado demasiado en las construcciones incas, y estas mismas se están representando en lugares que hasta hace 100 años eran secos, que por ejemplo en parte de Chile también. O sea, con estas estructuras de niveles están logrando hacer cosechas que sobreviven al paso del tiempo tranquilamente, son de buena calidad y al mismo tiempo mantienen una hidratación correcta de los alimentos, y no hay sequías, no hay absolutamente ningún paso del tiempo, o sea, ni el clima las pueden afectar. Entonces, si tú estás estudiando agronomía o tienes tu terrenito, aplica esta tecnología, échale ganas, échale una investigación al Google y vas a darte cuenta de que esto es posible de hacer. Cuesta trabajo, sí, pero es viable. Y lo interesante es que la tierra no se muere. O sea, si haces con las plantas adecuadas, nunca vas a matar la tierra. Bueno, sigamos todavía con los misterios. Vamos a Bolivia otra vez porque tenemos la Puerta del Sol. Muchachos, no es solamente uno de los vestigios y misterios que tiene nuestro país, sino también que es el calendario hecho por los tihuanacotas. Y no solo el calendario, sino es el calendario universal. ¿Por qué razón? Esta madre está ubicada en un lugar y tiene jeroglíficos de tal forma que está completamente adecuado a los días de cualquier calendario, ya sea el gregoriano, el sumerio, el chino y todo el mundo. Todos sus la modalidad en la que calculaban el tiempo día a día está metida en esta madre. Todo está bien simetrado. Es bien simétrico y bien preciso con todo esto. Y aparte, o sea, por si no sabían, somos de Bolivia. Una aclaración adicional ya. La cuestión es que aquí hay un ritual que es el Año Nuevo Andino, donde se va específicamente a la Puerta del Sol, a las ruinas de ¿qué se llamaba ese lugar? Pumapunku, ya. A las ruinas de Pumapunku, para recibir el primer rayo del sol del nuevo año. ¿Y por qué hay tanta mística en todo esto? Porque yo no he participado hasta el momento, pero se dice que ese día en específico, cuando recibes los rayos del sol, te da un nivel de energía súper increíble que atraviesa específicamente ese día. O sea, el sol sale por la Puerta del Sol, o sea, por eso se llama la Puerta del Sol, porque ese día, cuando amanece, el sol está perfectamente centrado para que salga por esa dirección y no hay donde perderse. O sea, por eso es la Puerta del Sol. Y carga de energía supuestamente a todas las personas que vayan a presenciarlo al mismo tiempo. También se cree que las ruinas de Pumapunku son parte superficial de una gran pirámide que hay por debajo, y que se supone que en algún cataclismo, en alguna parte de la historia antigua, ha hecho que todo esto quede sepultado bajo tierra en sí, y que ahora solamente veamos una pequeña parte de toda una gran pirámide que se encuentra por debajo. Y es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad, porque no tenemos una claramente, digamos, la historia bien relacionada de por qué lo hicieron. Sabemos que es un calendario, sí, sabemos que es una puerta, pero las representaciones de puertas no son tan comunes. Si nos ponemos a pensar a lo largo de las diferentes civilizaciones de las que tenemos conciencia en la actualidad, representaciones de puertas no son fáciles de que hayan continuamente. Siempre se hacen templos, lugares, pero ¿por qué una puerta específicamente? Bueno, también gracias a la Puerta del Sol pudimos encontrar lo que hoy en día es uno de los hallazgos más grandes de lo que se conoce como la constelación de la Chigüeña. Esta puerta está ubicada precisamente donde se encuentra una constelación prehistórica que hasta hoy en día, hace un par de años, no se pudo encontrar. Esa fue llamada la Chigüeña. Es una estrella que nos permite, con la matemática correcta, descubrir la cantidad de tiempo que pasó en la antigüedad, ya sea hace 2000 años o incluso hace 1500 años. Te da una medición precisa del movimiento de las estrellas, y todo gracias hacia la Puerta del Sol. Ya, ahora, dentro de los años que han llegado a pasar, tenemos otras figuras de puertas, pero que no son específicamente, o sea, parecidas, igualitas a esta. Pero tenemos la puerta de Stonehenge, que se considera puerta,
Pero, o sea, nosotros vemos si son piedras puestas una encima de otra. Que un cuate raro, un gigante, ha dicho, oh, yo quiero jugar a la casita. Agarró 2 piedras del lago más cercano, las trajo y las armó como una casita. Pero los druidas no piensan igual que yo, ¿ya? Entonces, según los druidas, se supone que el espacio de Stonehenge es considerada un territorio santo, sagrado, donde hay una conexión espiritual muy importante con el resto del mundo y una conexión astral. Y por eso los druidas consideraban que este era un lugar donde se podían hacer rituales de ofrenda, de agradecimiento al mismo tiempo. Y muchos dicen que, o sea, la forma de puerta, o sea, hay en esos 2 lugares que son las que están así en medio de la planicie. Pero hay otras figuras de puertas que están un poquito ya más adecuadas en otros lugares, en parte de Egipto también, en parte de Tailandia y en parte de la India. Pero que no son, o sea, no están tan a la intemperie, pero que se encuentran en partes de pirámides también. Entonces se cree que todas estas puertas de alguna forma tienen conexión. Y lo curioso es que si nosotros agarramos un pinche mapa mundi, así sacamos así todo, lo desdoblamos y conectamos específicamente dónde se encuentran geográficamente cada uno de estos puntos, extrañamente sí tienen una especie de geometría muy precisa y muy exacta, de que todas estas construcciones tan antiguas están construidas estratégicamente y muy bien pensadas, porque estos puntos tienen relaciones astrológicas, astronómicas, con el cielo, con el tiempo, con el espacio. Y muchos en la actualidad consideran que tienen una conexión entre sí. Muchos consideran que puede ser, como hace rato decíamos, que muchos africanos ya habían viajado hacia América, egipcios, también hemos visto que asiáticos también. Pero otros consideran que eran viajes demasiado largos como para hacerlos recurrentemente. Entonces, si bien tuvieron expediciones pequeñas así, luego decidieron, ok, necesitamos transportarnos rápido. Y crearon estas puertas que se pueden atravesar a través del tiempo y teletransportarse de un lugar a otro de una forma completamente rápida. La teletransportación es a través de estas puertas que pueden ser una especie de vórtices de espacio. No tiempo, porque no viajas en el tiempo, sino solamente en el espacio hacia otros lugares. Y así es como muchas civilizaciones antiguas se considera que están conectadas. Porque es curioso, porque en Mesopotamia también, o sea, tienen muchas referencias a esto. Y es chistoso porque Mesopotamia, la cultura tiahuanacota, tienen un culo de relaciones en cuestión a figuras. O sea, la forma de representar las cosas, si bien a los humanos no es igual, pero a otro tipo de cosas es muy parecida. El tipo de geometría que utilizan es muy similar. Y luego nos vamos al parte de la India, que también tienen esas cosas. Bueno, una de las evidencias de esta, antes de terminar la de la Puerta del Sol, porque me encanta la Puerta del Sol, es acerca del Codex Gigas. Hace mucho tiempo se encontró en una ciudad destruida debajo del lago Titicaca, aquí en Bolivia, de parte de Bolivia, una especie de rueda, un disco que está grabado, no escrito en lenguaje tihuanacota ni en aymara, sino está en un lenguaje sumerio, mesopotámico y babilónico. Es el Codex Gigas. Es un pequeño calendario que les cuenta no la medición del tiempo según los tihuanacotas, sino de los babilonios. Por eso, o sea, es bien raro. O sea, nosotros somos los que nos quedamos más pelotudos, digamos, o opas al ver este tipo de cosas. Porque cómo estos cuates tenían relación. Porque ahorita, mira, hablar de Mesopotamia y de los babilónicos es hablar del Oriente Medio. Del Oriente Medio salir es más difícil. O sea, yo te entiendo que los chinos y los japoneses, por ejemplo, puedan venir porque están cerca. O sea, tienen que atravesar el océano Pacífico. Y ellos solamente decían, ok, vamos a ir más allá del horizonte de lo que podamos ver. Y llegaban, ya. De África también, venían por el lado del Brasil y también podían llegar, es cerca. Pero es Oriente Medio, o sea, estás en el otro lado del mundo, literalmente, estás en medio y es muy complicado salir. Tienes que atravesar Jordania, tienes que pasar por parte del África también y estás en medio de otro mar también. Entonces es muy complicado, pero aún así, o sea, los tihuanacotas, que son antes de los incas, lo vuelvo a recalcar, tenían una conexión extraña que no sabemos por qué, ni cuándo, ni cómo pasó con ellos, con los babilónicos hasta cierto punto, o sea, con sus antecesores a ellos todavía. Con ellos ya los conocían, se trataban de panitas. Se decían, oye, cuate, qué bonita tu ciudad. Ah, sí, la tuya también. ¿Te puedo copiar cómo dibujas estos cuates? Sí, o sea, ya, compartiremos. O sea,
ya tenían relación, ya se sabe, o sea, el idioma tihuanacota, o sea, los jeroglíficos son completamente diferentes, pero igual, cuando vamos a los vestigios en Mesopotamia nos damos cuenta que también ahí tienen referencias a Tiahuanaco, a las figuras que son representativas aquí, y hay mucho de lo que se considera la geometría sagrada. La geometría sagrada es un concepto que se tiene, digamos, de formas y figuras que están más allá de la lógica y el pensamiento humano tradicional, pero es un estado al que sí se puede llegar, y esta geometría busca representar cómo está codificada la vida. Entonces, esta es la que extrañamente se comparte entre Mesopotamia y los tiahuanacotas, la geometría sagrada, y es muy curiosa cómo se tiene tanta relación, por qué la tenemos, y wow, es milagroso. Bueno, muchachos, vamos a finalizar este viaje increíble que nos voló la cabeza con uno de los misterios más grandes de todo el mundo: Ninmandlo. Ninmandlo es una pequeña isla donde se encuentran ruinas de una ciudad antigua y hoy en día es uno de los lugares turísticos más queridos de Micronesia. Sin embargo, tiene algo muy curioso. No es una isla normal, es una isla flotante. Y de paso, es una isla que está construida sobre un arrecife de coral. Ya. O sea, esta isla, uno, es flotante, o sea, está flotando constantemente. Pero, o sea, el arrecife de coral no es así, no aguanta tanto peso. Ese es el detalle, no se sabe cómo. Hasta el día de hoy no se sabe. Y bueno, tampoco es que los científicos pueden estar mucho tiempo ahí. Pasa un par de horas y recién tienen que salir, o si no el lugar empieza a desestabilizarse. Pero este lugar está construido bajo un arrecife de coral. Arrecife de coral, directamente conectado al océano. Y ese lugar, o sea, el arrecife no soporta tanto peso de las rocas, pero aún así lo hace. No se sabe de cómo se ha construido, no se sabe los cimientos de esta ciudad, pero así es. Chicos, hay cosas muy extrañas en este mundo que, o sea, los antiguos, así les diremos a nuestros antepasados, o sea, los antiguos sabían, nosotros no tenemos ni puta idea. Y no sé, tenemos que redescubrir esas cosas y ser conscientes de que las culturas antiguas tenían muchos conocimientos y saberes que nosotros en la actualidad necesitaríamos. Y no sabe dónde putas estaríamos nosotros en la actualidad. O sea, más allá de la Inquisición, de esa etapa oscura del cristianismo, o sea, antes de eso incluso ya había conocimiento que lo hemos perdido por pendejos. O sea, entonces hay que reconstruir ese tipo de cosas. Y yo creo que para casi finalizar con esto, tenemos que charlar de lo que en el anterior episodio estábamos hablando sobre la ufología, de que se supone que mucha inteligencia alienígena vino a la Tierra para ayudarnos a hacer estas conexiones, porque, o sea, nos creemos a nosotros mismos tan pelotudos que no podemos hacer esto. Pero en esta versión, en el episodio de hoy, vamos a decir sí, somos capaces, cabrón, porque hemos visto que personas, que culturas, civilizaciones han logrado hacer cosas increíbles de una forma demasiado precisa y exacta que nosotros no podemos entender, porque tal vez nos hemos mentido mucho con que los occidentales, los europeos eran mejores y que ellos tenían un pensamiento más ilustrado, revolucionario, que estaban viendo el mundo del futuro, del mañana, pero al mismo tiempo las bases más importantes de la realidad en la que se vivía en cada parte del mundo han sido negadas. Porque tenemos que aceptar de que Europa se ha expandido, o sea, más allá de España, más allá de los portugueses, también Inglaterra han ido a conquistar un chingo de lugares, desde la India, el África, gran parte de Asia ha sido conquistada, y por eso tenían también, digamos, los imperios diferentes colonias, América, ni que hablar, y en ese proceso se han perdido un montón de conocimientos. Y ahora les voy a contar la versión de por qué hay una ola muy interesante en el mundo entero de que hay una obsesión con las vibras. O sea, ¿qué pedo con las vibras? O sea, me das malas vibras, me dicen la gente, y estás de, ¿qué onda con las vibras? O sea, muchas personas, sé que muchos de ustedes tal vez ya lo sepan, pero yo en algún momento de mi vida me he preguntado por qué la gente está tan putamente obsesionada con las vibras. ¿Qué tienen las vibras? ¿Quieres un vibrador? Ten un vibrador. No se trata de eso. Existe algo que se podría considerar la magia del sonido. Y la magia del sonido es muy importante porque
las diferentes vibraciones acústicas que llegamos a producir, a sentir y experimentar trascienden los sentidos, y por eso es tan importante el poder de la vibración, porque por eso mismo la música tiene un poder tan fundamental y tan importante, porque trasciende los sentidos y te puede cambiar la conducta, las ideas y cómo te estás sintiendo en ese momento. O incluso tiene capacidades curativas, como es la musicoterapia. Sí, o sea, eso es lo que recién estamos descubriendo. Pero, hablando de los antiguos, somos conscientes de que en parte de África la percusión es una de las cosas más importantes que ha existido en la vida, ¿ya? Y parte de la música moderna parte de la percusión africana, que es muy curioso. La percusión africana tiene una característica muy especial y muy particular, que hasta en la actualidad en los rituales de magia vudú se sigue utilizando. Los tambores es fundamental, una pieza que no se puede mover, que no se puede alterar, y que ayuda a que las personas entren en ese estado de trance o para hacer los sacrificios que tienen, porque ahorita, o sea, si no quieres asustarte, mejor no busques eso, ¿ya? Pero se siguen practicando rituales en África y siempre son acompañados de percusión y cantos. Y cuando nos damos cuenta, digamos, es de los pocos que hasta ahorita lo mantiene, porque el resto del mundo también lo hacía. Sabemos y somos conscientes de que la percusión y diferentes tipos de tambores han sido encontrados en todas las culturas antiguas. Todas las culturas antiguas siempre han tenido percusión, siempre han tenido tambores. ¿Por qué? Porque los tambores, dependiendo del material el que hacían, siempre transmitían ciertas vibraciones específicas. Y cada una de estas vibraciones ayudaban al cuerpo a sanar enfermedades al mismo tiempo, ayudaban a que la tierra vuelva a renacer, según dicen también. Pero según las culturas que pertenecen a la región de los Himalayas, dicen que ellos usaban otro tipo de vibraciones, no de tambores, sino de una especie de instrumentos de viento, los cuales al emitir sonidos y al direccionarse de forma precisa y adecuada podían hacer levitar cosas. Entonces, en la actualidad se dice que ellos todavía siguen teniendo parte de estas prácticas, pero las guardan en secretito. No las cuentan a todo el mundo, pero las personas que han tenido conexión dicen que ellos pueden levitar. ¿Y por qué? O sea, siempre se muestra, digamos, a las personas que meditan del oriente, de los Himalayas, los monjes, que pueden levitar. O sea, estos cuates han llegado a un poder mental tan alto que pueden volar. Y no es porque sea un estereotipo. Ellos técnicamente casi no se drogan. O sea, a diferencia del resto del mundo, digamos, no consume ese tipo de cosas. Pero vuelan, pero levitan. ¿Por qué? Se dice que ellos tienen, y eso hasta la actualidad, digamos, tienen el conocimiento de cómo el sonido puede afectar al ser humano y a las cosas. Entonces las vibraciones correctas, por eso existen incluso esos los platos tibetanos que tienen un sonido que supuestamente es tranquilizante, que muchos utilizan para las terapias. O sea, si has ido a yoga alguna vez, tu instructor probablemente tenga un cuenco tibetano. ¿Y por qué son tan importantes? Porque están hechos de bronce o de diferentes aleaciones, pero esas no las suenas, sino simplemente las flotas alrededor. Y se supone que esa tonalidad que te transmite paz y hace que todos tus sentidos se relajen. Pero sí también ellos tienen un sonido específico con el que tienen instrumentos de viento tipo trompetas así súper gigantes que no me acuerdo qué se llaman. Pero con esas, al distribuirse y medir el sonido a una cierta distancia, pueden mover objetos y hacerlos levitar a voluntad propia, porque ellos tienen los conocimientos tan precisos, tan exactos para mover este tipo de cosas. Y así también se considera que dentro del África, en la época de los reyes egipcios, los esclavos eran los encargados de realizar este tipo de percusión, pero eran guiados por los sacerdotes y a través de las percusiones ellos pudieron mover esas gigantescas piedras para generar las pirámides. Porque las percusiones adecuadas se supone que podían mover todo esto. ¿Y por qué eran guiados específicamente por un sacerdote? Porque ellos sabían qué orientación tenían que buscar, qué tiempos tenían que utilizar. Y para la construcción de las pirámides se cree que se estaba en un estado ritualístico constante todos los días, donde los esclavos egipcios también tenían y estaban obligados a participar para la grandeza del reino.
Y todo el tiempo, hasta que se ha terminado la construcción de estas grandes pirámides, se estaba en un continuo ritual para lograr la construcción de los mismos. Entonces han sido cientos de años que han estado así. Pero ha sido una parte importante para que cada uno y en cada lugar que hay en el mundo donde se han construido pirámides, siempre están acompañados de los tambores. Y a partir de este tipo de vibraciones se considera que vibra el mundo. Dentro de la cosmovisión ya más local, ahora sí vamos a hablar andina, se considera que la madre tierra está en un constante estado de vibración. La tierra está en un constante estado de cambio. Entonces esto permite que muchas cosas puedan cambiar y muchas cosas puedan evolucionar con el paso del tiempo. Entonces la vibración es fundamental y muy importante para todo esto. Entonces por eso se dice que el mundo vibra, las energías vibran y todo, absolutamente todo vibra. Y que supuestamente la vibración es lo que nos hace seres vivientes. Todo tu cuerpo vibra, todo tu cuerpo está en constante estado de vibración, de movimiento. Por eso vibras. Bueno, Flash lo dijo primero. Ya me los antiguos lo hicieron. Y bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble hacia el pasado. Yo soy el Locuaz. Y yo soy Menia. Y esto fue La venganza del troll. Nos vemos a la próxima.